Hola a todas, bienvenidas a Emprendedoras Unidas en vivo. En el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe una gran emprendedora. Ella es Denise Goldfarb. Denise se proyecta como una ejecutiva de alto nivel en el ámbito de recursos humanos, cultura digital y transformación organizacional. En su sitio, The People Future, se describe como speaker, consultora, autora y educadora, con especialidad en transformación, cultura digital y talento. En diversos perfiles se la menciona como una ejecutiva con más de 20 años de experiencia en compañías reconocidas mundialmente. Fue ejecutiva en Microsoft y Walmart Chile, ocupando cargos vinculados a la gerencia de personas y transformación organizacional. Ha trabajado en industrias como tecnología, retail, telecomunicaciones y energía, liderando estrategias de cambio cultural. En su rol actual es CEO y fundadora de People Future, consultora que acompaña a empresas en su transformación centrada en las personas. Autora del libro Consciente de mi futuro, orientado al éxito profesional en la era digital. En su sitio web figura que ha realizado más de 300 conferencias en más de 10 países y más de 50 workshops, con más de 200.000 alumnos en LinkedIn, reconocida en Chile como una de las ejecutivas más influyentes en LinkedIn. The People Future se posiciona como una consultoría que fusiona transformación, cultura digital y talento, orientando su trabajo hacia temas como el futuro del trabajo, diversidad e inclusión, marca personal, experiencia de personas y cultura organizativa. Su estrategia incluye conferencias, talleres, asesorías, consultorías y programas de formación. Hola Denise, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto tenerte, un placer. Bueno, hola Mónica, ¿cómo estás? Oye, feliz que me hayas invitado a esta conversación. Yo también que tú estés aquí. Denise, contanos qué momento en tu recorrido profesional consideras clave para dar el paso hacia fundar The People Future. Sí. Bueno, la verdad, cuando tú me presentabas, a mí todavía me llama la atención que me presenten como emprendedora. Y lo digo porque yo tuve una carrera muy tradicional. Yo soy psicóloga de formación. Trabajé siempre en el lado de psicología organizacional en empresas. Partí trabajando a los 23 años. Y durante prácticamente los siguientes 23 años, yo trabajé en organizaciones en cargo ejecutivo y llegué al cargo de gerente de personas en Microsoft y Walmart. Pero a mí me pasó un punto de inflexión, Mónica, ahí respondiéndote, y que fue justamente cuando llego a estos cargos. Cuando llego al cargo de gerente de personas en Microsoft, que era como el cargo que yo siempre había soñado toda mi vida, yo tuve una crisis de carrera. ¿Por qué? Porque me di cuenta que todavía me quedaban 20 años por delante. Ya había alcanzado como el check, ¿has visto, no? Que a veces uno se pone como ciertos desafíos y como que los va cumpliendo y le pones un check. Eh, y como que yo ya había logrado, ¿verdad? Como todos los checks de lo que yo buscaba en el desarrollo de carrera, en el desarrollo de carrera tradicional. Y dije, yo parece que ya no me veo más en este rol. No me veo siendo gerente de personas por 20 años más. Y creo que llegó el momento de replantearme lo que quiero hacer y hacer algo distinto. Y la verdad es que fue un periodo que no lo pasé bien. Tuve mucha angustia, mucha incertidumbre. Dije, me atacó el impostor con todo. Me decía, Denise, tú eres psicóloga, tú solamente puedes trabajar en recursos humanos, no puedes hacer nada más. Bueno, yo decidí rebelarme frente a esto y dije, mira, yo creo que tengo que descubrir qué es lo que tengo que hacer y yo estoy segura que yo puedo aportar en distintos ámbitos. Y una de las primeras decisiones que tomé fue que tenía que volver a estudiar. Me di cuenta que durante 10 años yo no había estudiado nada, porque fue el periodo que fui mamá, entonces yo le di prioridad, la verdad, a estar en la casa. Y dije, creo que tengo que volver a estudiar y voy a estudiar algo que me abra la cabeza, así que estudié sobre tecnologías exponenciales, me fui a Estados Unidos, Silicon Valley, y me ayudó muchísimo. Yo por eso siempre recomiendo mucho. Creo que estudiar, ir a cursos, no solamente te ayuda a abrir la cabeza, sino que matas dos pájaros de un tiro, porque además de actualizar tus conocimientos,
muchas veces te ayuda a hacer un networking, tener otras conversaciones, conocer gente distinta, entonces en eso a mí me ayudó. Y ahí definí que en esta nueva mitad de mi carrera me veía unos pocos años más en roles de recursos humanos, pero que me gustaba mucho el ámbito de la educación, me gustaba mucho hacer charlas y me di cuenta que quería ser profesora en una universidad. El tema de consultoría vi que también era algo que yo nunca había hecho, pero que era algo que me interesaba, donde yo podía aportar y dije, y más adelante creo que yo puedo ser directora de empresa. Tú sabes que cuando yo esto lo escribí, algo me pasó. Se me quita este dolor que tenía en la panza, y empiezan a suceder cosas. Yo creo que esto no es algo mágico, ¿verdad? No es algo místico, sino que es algo muy sencillo. Mi energía, en vez de que estuviera dispersa, cuando yo escribo un objetivo, se empieza a centralizar, se empieza a enfocar hacia esa dirección. Y ese mismo año me llaman de la Universidad Católica acá en Chile para ofrecerme ser profesora en un diploma. Era un rol que yo podía hacer compatible, ¿verdad? Además con mi trabajo. Y así es como el año 2019 empiezo a hacer clases. Decidí inscribirme en un MBA porque me dijeron que era importante, ¿verdad?, tener el grado de máster si yo quería desarrollar la carrera académica. Y yo tenía un postítulo, entonces dije, bueno, la verdad es que yo sé que no voy a ser de las alumnas más jóvenes en el MBA, no me importa, es algo que siempre yo había tenido ganas de hacer, lo voy a hacer ahora. Y además me cambió de trabajo, ya me ofrecen el rol de Walmart para estar a cargo de 50.000 personas. Y digo, bueno, me cambió de rol, no sé cuántos años más me quedé en esto, yo creo que no tanto, pero sí inicié este tema de la carrera académica, y luego me contactan de LinkedIn diciéndome, mira, vimos un webinar tuyo, nos encanta cómo hablas de los temas, eres muy clara, te interesa ser instructora. Yo ya acá tuve que tener una conversación con mi empresa, decir, oye, no sé si esto es compatible, se puede hacer o no. Me dijeron, no hay ningún problema, esto es educación, lo puedes hacer. Entonces yo empecé además a desarrollar cursos para LinkedIn Learning. De hecho, a la fecha tengo 14 cursos publicados y 200.000 alumnos, que es la cifra que tú das al principio. Esto, yo durante 4 años en paralelo a mi rol ejecutivo, yo me dediqué a hacer clases. Me voy del mundo ejecutivo en agosto del 2022. Y ahí yo digo, bueno, ¿me quedan algunos años más en estos roles o ya apuesto a mi proyecto nuevo? Y decidí lo segundo. Dije, creo que acá toda mi energía está puesta en hacer algo distinto. Voy a armar un proyecto nuevo. Dije, ¿en qué ámbito yo puedo aportar? Y una de las primeras cosas que dije, bueno, yo llevo 6 años haciendo charlas. Yo la verdad es que nunca cobré un peso por una charla, porque siempre me llamaban porque yo era ejecutiva de una empresa, pero yo llegué a dar charlas en hoteles con 800 personas en el fondo, o sea, charlas grandes. Dije, bueno, creo que este es un servicio que hoy día yo lo puedo ofrecer como un servicio profesional. Yo también puedo hacer workshops. Yo estoy dedicada, siempre me he especializado en desarrollo profesional, talento, nuevas tendencias, futuro del trabajo. Entonces, voy a armar una consultora donde yo ofrezca estos servicios, asesoría, workshops, charla. Armé mi página web. Entre medio me fui de viaje con mi familia, un sueño que teníamos de siempre. Nos escapamos 5 semanas, Mónica. Nos fuimos con mi marido, con mis 2 hijos, y era algo que yo siempre fui muy mala para tomarme vacaciones, de las que siempre me faltaba tomarme vacaciones, y en algún minuto después de la pandemia dije, ¿sabes qué? La vida hay que vivirla ahora, así que nos dimos como ese mini retiro que fue maravilloso. Nos fuimos a Asia, a Oceanía y Asia. Y a la vuelta dije, bueno, esto ya inicia un nuevo capítulo. Yo ya también había hablado con la universidad para hacer clases en otros programas, empecé a hacer clases en el MBA. Y así el año 2023 inicio este nuevo camino que es bastante reciente como emprendedora. Y sabes que yo creo que cuando uno ha hecho las cosas, cuando tú ya habías trabajado desde antes, en qué tú te especializas, yo ya había tenido muchos escenarios fuera de mi empresa, ¿verdad? Había participado en muchas actividades, en muchos congresos, entonces fue algo que se dio de una manera bastante natural. Pero creo que eso fue porque yo había invertido mucho en pertenecer a distintos gremios, a distintas comunidades, a hacer muchas charlas externas, internas. Entonces, creo que la gente, yo ya me había posicionado con un nombre, con una temática, y las cosas fluyeron bastante. Entonces, hoy día yo te diría que ya a un poquito más de 2 años, 2 años y medio de haber formado mi empresa, he trabajado con más de 70 empresas en total, ayudando justamente sus procesos de cómo potenciar el desarrollo de talento interno. Y hoy día algo que se está buscando en las empresas es cómo empoderamos a las personas para que ellos desarrollen su carrera profesional y que no se queden esperando a que la empresa o su jefe les venga a decir el próximo paso. Entonces,
Esto es algo que a mí me inspiró tanto que el año pasado publiqué mi primer libro, que también lo nombraste, Esto es consciente de mi futuro. Y acá yo desarrollo un método, una metodología, donde la gente hace un test online que es gratuito, te da un informe, un reporte, y hay un método que es el método CAM, carrera, aprendizaje, marca personal, que son los tres pilares que tú tienes que trabajar por tu desarrollo. Bien, perfecto. Y en tu transición de roles ejecutivos en compañías multinacionales hacia consultora y líder de cambio, ¿qué habilidades tuviste que reinventar o aprender de nuevo? Uf, varias. Lejos lo que más me costó fue aprender a cobrar. Ponerle un precio, un valor a mis servicios. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el mundo ejecutivo, la única vez que te toca negociar es cuando te cambias de trabajo y que ahí Claro. tu negocio es tu sueldo. Y la verdad es que podían pasar muchos años o no sin que tuvieras que negociar nada más. Y acá cuando uno trabaja en consultoría, tú tienes que ponerle un valor a tu servicio y eso lo tienes que estar haciendo constantemente, todas las semanas o no, cuando te piden una propuesta. Entonces creo que eso fue para mí lo más difícil en relación a primero, me di cuenta que yo no sabía los precios que cobraba el mercado. Entonces empecé a hablar con otros emprendedores, eso fue para mí muy importante, hablar con otros emprendedores tener conversaciones muy abiertas, cuánto cobras tú por este servicio, con qué criterios usas, ¿verdad?, para establecer un valor, cómo lo haces para negociar. Entonces, eso fue un poco a ver, a saber del mercado, precios, valores, pero lo segundo y lo que más me costó fue que me daba mucha vergüenza hacerlo. ¿Ya? Cada vez claro, me preguntaban, ¿y cuánto cobras por esto? A mí te juro que era como que, ¡oh, qué incómodo, Sí, ¿verdad? Decía yo, ojalá que alguien hiciera esto por mí. De hecho, en algún minuto yo me junté con un manager, ¿o no? Que esta persona intermediaria que te negocia, pero la verdad sentí que no era una persona que me iba a representar bien y dije, bueno, parece que hasta que no encuentre la persona adecuada, esto es algo que no voy a poder delegar, lo tengo que hacer yo. Y creo que cometí muchos errores al principio probablemente. Acá, por ejemplo, a lo largo del camino me dieron algunos consejos, por ejemplo, de que a veces tal vez tú cobras una tarifa para grandes empresas, pero si te llama una empresa mediana, probablemente vas a quedar automáticamente fuera o no, porque es una tarifa que está fuera. Entonces, tal vez la necesidad de establecer tarifas diferenciadas, ¿verdad? Entender, ¿verdad?, qué preguntas hacerle también al cliente. O sea, hay cosas que creo que no se pueden aprender a nivel teórico, solamente se pueden aprender en la sí. cancha, como se dice. Ujú, tal cual. Bien. ¿Y cómo definís la intersección ideal entre transformación digital y cultura organizacional centrada en las personas? Bueno, a ver, la transformación digital muchas veces se centra demasiado en la tecnología, en el proceso. Y la verdad es que la gran clave es que las personas decidan abrirse a los cambios. O sea, cuando tú no trabajas el que las personas se abran a los cambios, las cosas no funcionan. Entonces, creo que es ahí donde está el gran secreto y eso implica también hacer un buen análisis de cuál es la cultura que nosotros tenemos hoy día, cuáles son las creencias compartidas que tenemos, cuáles son las conductas que se refuerzan y tener una decisión también de cuáles de estas conductas son funcionales, ¿verdad?, para esta transformación y cuáles conductas tenemos que cambiar, cuáles son las nuevas, tal vez, conductas que nosotros tenemos que incorporar, los nuevos valores que tenemos que tener. Entonces, creo que eso tiene que ser parte de una discusión desde el principio. Y lo digo y lo recalco porque muchas veces estos procesos de transformación digital excluyen a la parte de persona o dejan al último, ¿verdad? Invitan al último al gerente de recursos humanos y creo que es un gran error. O sea, esto tiene que ser parte del diseño original. O sea, cuál es la capacidad que queremos como organización, cómo nos queremos transformar, cómo nosotros proyectamos el negocio. Y esto tiene que ir junto con la evaluación de cómo estamos nosotros en nuestra cultura, en nuestro liderazgo y con nuestro talento, cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar, qué cosas nuevas tenemos que empezar a hacer. Y creo que eso es realmente lo que te va a marcar el éxito. Exacto. Bien. Y en tu libro, Consciente de mi futuro, propones una fórmula para el éxito en la era digital. ¿Cuál de esos componentes costaba más internalizar en tus propias experiencias? Claro. Bueno, hay un test, ¿verdad? Yo acá lo voy a escribir por el chat, no sé acá si aparece Marcela o Mónica, Sí, perdón, o lo sí, podemos compartir. Así que invitamos a todos a que lo puedan hacer y que tengan ahí su propio diagnóstico. Es www.consciente.com con el con 100, con perfecto, el número 100. perfecto. Porque
lo que no se mide no se gestiona. Entonces, por eso es difícil o no decir, estoy haciendo bien las cosas por mi desarrollo profesional, lo estoy haciendo mal. Entonces, por lo mismo, yo desarrollé este test. Este test lo desarrollé con dos expertas en psicometría, ¿verdad? Con pruebas piloto, análisis cuantitativo. Y hoy día un test que está alojado en Qualtrics, que es una plataforma de Experience Management. Y esto te permite ya tener una foto, ¿no? De 0 a 100, ¿dónde estás tú? El promedio es 68%, entonces si estás por sobre, estás mejor que la media, si estás bajo, estás más bajo. Y empecé a notar ciertas tendencias, porque ya más de 3.400 personas han contestado este test. Entonces, generalmente la gente que está más en zona de confort es la gente que lleva trabajando muchos años en una misma empresa, como dependiente. Esa es la gente que yo he visto que está más dormida, la gente que tal vez está menos desafiada, menos abierta muchas veces, no siempre, a estudiar, a aprender, a pensar en sus próximos pasos, porque está muy cómoda, ¿verdad? Está en un Claro, lugar donde probablemente se siente muy a gusto, le pagan su sueldo todos los meses, entonces yo veo que ahí hay un riesgo, ¿no? Cuando uno está demasiado cómodo en una misma empresa, por muchos reconocimientos que tú hayas tenido, por muchos logros, los cargos no son para siempre. exacto, Esos cargos corporativos no son para siempre. Tengo una charla TED también que se llama Te vas a quedar sin trabajo. Entonces creo que hay un riesgo y mientras antes te des cuenta que tienes que empezar a planificar tus próximas etapas, mucho mejor. Y te digo por qué, Mónica, porque vamos a ir hasta los 100 años. Entonces claro. probablemente esto de jubilarse a los 60 años, yo no me veo jubilando a los 60 años, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? O sea, no voy a jugar bridge, no voy a mirar por la ventana, no voy a dedicar al jardín, o sea, yo quiero seguir aportando, tal vez no tan full time, pero yo voy a querer seguir aportando de una manera. Y los que mejor les va en este test es justamente los emprendedores. ¿Por qué? Porque el emprendedor siempre está fuera de su zona de confort, siempre está con ese grado de incertidumbre de cómo voy ajustando los servicios, los productos, cómo yo me preparo para entregar un mejor servicio, mejorar los procesos. Entonces, los que mejor les va generalmente en este test son los emprendedores, los que peor les va son los que llevan muchos años trabajando de manera dependiente. Y de estos tres grandes elementos, carrera, que habla de la proyección de carrera, corto, mediano, largo plazo, que es lo que yo me propongo. Segundo, aprendizaje, cómo yo cierro las brechas de los conocimientos, experiencia, habilidades que tengo que aprender. Y tercero, marca personal, que habla de identificar cuál es tu propuesta de valor y eso, cómo la gente se entera de dos maneras. Porque te conoce directamente, es parte de tu red de contactos o porque tú lo comunicas a nivel digital. Bueno, adivina cuál es el peor evaluado de todas esas tres dimensiones que te acabo de decir. Carrera, aprendizaje, marca personal. ¿Qué crees tú? Marca personal. Marca personal, exactamente. Eso, lejos el gran, gran pendiente. Eso es lo que menos trabajamos, tal vez porque sentimos que no es necesario, ¿verdad? Pero cuando uno es emprendedor, yo me he dado cuenta que es el factor más importante que tú vas a tener que trabajar y lo que realmente te marca la última milla. O sea, obviamente que es importante la planificación, el prepararse, pero si la gente no te conoce, no te compra, ¿verdad? Entonces, como Exacto. emprendedor, no vas a vender y no vas a comer si eso no resulta. Entonces, es una obligación cuando uno es emprendedor trabajar de manera bien profunda tu marca personal. Que eso no tiene que ver con tu título universitario, con los roles que hayas tenido, con las empresas donde hayas trabajado, sino que con cuál es tu oferta presente y cómo tú entregas valor, cómo tú solucionas una necesidad. Tener muy claro cuál es ese valor diferencial de lo que tú haces, ¿ya? Y también entender y conocer muy bien quién es tu cliente, a quién le hablas tú, quién va a querer ese servicio. Entonces, creo que esas son las dos primeras preguntas que hay que contestar. Entender muy bien cómo tú ese servicio lo ofreces de una manera diferente a otras personas que puedan ser parte de tu competencia. Y tercer elemento, ¿cómo lo comunicas? Cuando tú estás en una red de contactos, la verdad es que uno probablemente no hace un plan de comunicación. ¿Por qué? Porque eso se da de manera natural en las conversaciones que tú vas a tener, en las interacciones. Entonces, la gente que trabaja contigo, que te ve, sabe cómo es la Mónica, sabes cuál es tu esencia, ¿verdad? O sea, tú no tuviste que hacerle una presentación para que ellos supieran cómo tú aportas valor. Pero la gente que no te conoce, te va a conocer como probablemente de manera digital por tus redes Ujú. sociales, por tu página web, ¿verdad? Porque te entrevistaron en un podcast. Entonces, ahí sí tú tienes que trabajar mucho mejor cuál es tu mensaje, cómo entregar claramente tu propuesta de valor. Yo una de las cosas que recomiendo acá, yo hago talleres de este tema, Mónica, y de hecho a propósito de que marca personal era lo menos trabajado, decidí hacer este año un programa que se llama Impulsa tu marca personal. Es un programa que actualmente lo tengo en un formato híbrido que tiene una parte presencial,
pero ya lo estoy preparando para lanzarlo próximamente en un formato digital y que esté disponible para todas las Oh, personas de Iberoamérica y de habla hispana, ¿verdad? Y es un bien, programa muy práctico, con un manual de ejercicios, de trabajo, parte por el test y de trabajar y hacerse realmente y contestar esas preguntas que son fundamentales y con foco especialmente en cómo yo logro posicionarme a nivel digital, ¿ya? Yo lo que soy más experta en redes sociales es LinkedIn, porque bueno, te contaba que soy instructora, por Microsoft también me tocó, me entrenaron directamente de Microsoft, de LinkedIn, y es una red que es importante, yo diría, siempre es importante, ¿por qué? Porque es la mayor red profesional del mundo con 1.200 millones de usuarios. Es una red donde probablemente tal vez tu producto puede ser B2C y tal vez Instagram es tu canal principal, pero la gente empieza a cuadrar información. Entonces, tal vez como Instagram es un canal muy visual, tal vez la gente quiere conocer más de tu trayectoria. ¿Y dónde va a aparecer esa información? Probablemente en tu LinkedIn. Entonces, igual tú tienes que trabajarlo, por mucho que tu exacto, producto sea un producto más B2C, ¿ya? Entonces, creo que es una parte como de medular de lo que es como tu esqueleto, ¿no? Que tú tienes que exacto. trabajar y tenerlo también muy bien desarrollado. Una de las cosas, por ejemplo, que yo recomiendo es pensar en sí mismo en términos de tres hashtags. ¿Cuáles son los tres elementos donde tú eres experto? Lo mío es talento, futuro del trabajo, diversidad e inclusión. Ya son los tres ámbitos donde yo más me he especializado. Y bueno, y una de las cosas que me ha tocado también últimamente hacer mucho ha sido mentorías, preparar a mujeres también, para, por ejemplo, si quieren asumir roles directivos. Y también me ha tocado trabajar con emprendedores. Ujú. Bien, bien, Denise. Al trabajar con empresas en distintos países, ¿qué diferencias culturales y desafíos de liderazgo te aparecieron al adaptar tus enfoques? Mira, más factores comunes que diferencias, yo te diría. Una de las cosas comunes, que no lo digo con orgullo, porque de hecho es una cosa que a mí me preocupa, es que los líderes no consideran como parte de sus funciones la gestión de personas. Eso es algo que me ha tocado constatarlo en distintos países. Por ejemplo, estoy en una reunión, una empresa muy importante con 500 líderes. Llevo una charla, la importancia de la cultura, el liderazgo y pregunto, ¿quiénes de los que están acá trabajan en gestión de personas? Adivine quiénes levantan la mano, los que trabajan en recursos humanos. Y después pregunto, ¿quiénes de los que están acá lideran un equipo de trabajo? Todos levantan la mano. Y les digo, perdón, ¿no es lo mismo? Claro, Si ustedes tienen un equipo de trabajo, parte de sus funciones no es la gestión de personas, ¿por qué no levantan la mano primero? Y como que se quedan todos pensando, no lo tienen incorporado, Mónica, ¿ya? Lo exacto, ven como un extra. La evaluación de desempeño, la encuesta de clima, es algo que me quita tiempo, algo que me pide el área de recursos humanos. Entonces, creo que hasta que el líder no haga ese clic en la cabeza de que su función principal es gestionar personas y que a través de la gestión de personas, de desarrollar el máximo potencial de cada una de las personas que trabaja conmigo, yo voy a conseguir los resultados de negocio hasta que no hagamos ese clic, no vamos a poder realmente tener un avance real. exacto. Bien. ¿Y cómo me dice el impacto real de tus proyectos de transformación? ¿Qué indicadores, feedback o señales usás para saber si algo cambió? Bueno, lo primero yo te diría que es el feedback. Creo que con una charla, generalmente, ¿qué es lo que tú vas a lograr con una charla? Vas a lograr sensibilizar, vas a lograr informar, vas a lograr, ¿verdad?, que haya más apertura, pero realmente los proyectos donde tú puedes ver más cambios son los que involucran distintas actividades, no solamente una charla. Ya es muy difícil a través de una intervención puntual poder lograr un cambio real. Por lo mismo, yo con distintas empresas estoy trabajando a niveles distintos, yo te diría con distintas capas de líderes, ya también trabajando con las capas de colaboradores, de profesionales. Entonces, cuando tú logras trabajar con la capa de arriba y con la capa de abajo, tú vas notando cambios, ¿verdad? Cuando tú lo haces como un workshop con ejercicios, cuando la gente prepara esto, obviamente que ahí se empiezan a producir cambios, ¿ya? Yo con mi test, por ejemplo, puedo sacar una foto inicial, cuál es el punto de partida, y los puntos en el fondo de cómo ha avanzado se pueden ir midiendo, por ejemplo, en términos de, después de hacer un programa, por ejemplo, liderazgo femenino, cuántas de esas personas tuvieron promociones, cuántas de esas personas tuvieron movimientos laterales, ¿verdad? Y generalmente hay mucho feedback también del cambio de la forma de pensar, que yo creo que ese es el paso más importante.
gente que me ha dicho, sabes que me atreví a postular un concurso interno y era algo que nunca me he atrevido, que nunca me había cuestionado. Son parte, ¿no? Como de esos cambios que se logran. A veces la gente se hace cuestionamientos bien profundos y hay gente también que me ha escrito, después de leer mi libro, que me dice, después de leer tu libro, decidí renunciar a mi trabajo y iniciar realmente un nuevo camino. Entonces, creo que es súper importante parar, no seguir por inercia, en el fondo, en un rol, ya sea corporativo o en un emprendimiento, seguir por inercia. Y a veces puede pasar, ¿o no?, de que a veces uno se enamora también de su servicio, de su producto, tal vez no funcione ese producto, pero uno como que sigue intentando a ver cómo está y yo creo que es importante como emprendedor tener esa flexibilidad, ¿o no?, de decidir qué ajustes le voy a hacer, cómo entiendo mejor la necesidad, qué cosas distintas puedo hacer y creo que en el mundo del emprendimiento hay que hacer una constante experimentación. Totalmente, totalmente. ¿Cuál ha sido el proyecto más retador hasta ahora y qué lecciones llevas contigo de esa experiencia? Lejos mi libro, lejos. O sea, para mí ha sido el hito más importante, mis 25 años de trabajo, escribir el libro. El libro ya lleva más de 4.000 copias vendidas, voy en la cuarta edición. Espero ahora también escribir una versión nueva compartiendo los resultados, por ejemplo, de esta herramienta de medición que he visto que la verdad es que es muy certera, ¿o no?, en el diagnóstico que te da. Y lo otro que me gusta mucho de la herramienta es que la gente se siente desafiado, ¿no? Se siente interpelada, especialmente la gente que saca un puntaje bajo, decir, oye, realmente me doy cuenta que hay un montón de cosas, de conductas por el desarrollo profesional o preguntas que yo no me estoy haciendo y que creo que llegó el momento de empezar a preocuparse y ocuparse de este tema. Entonces, creo que eso ha sido también como bien relevante. El feedback que recibió ha sido precioso, como te digo, mucha gente que me ha escrito, gente que no conozco. Gente que me he encontrado, lectores, esto también yo lo he entregado con grupos de lectura, entonces he tenido mucho feedback del libro, muchos agradecimientos por el método, y eso ha sido lejos para mí lo que creo que ha causado mayor impacto en mi carrera profesional, mía y de otros. O sea, más Ujú. allá de la charla de sensibilizar, leer un libro obviamente te demora más tiempo, te permite procesarlo de una manera distinta y el libro además es muy práctico, ¿no? Tiene muchos recursos, por ejemplo, de plantillas de trabajo. Acá, por ejemplo, está la plantilla de la letra M, cómo trabajar tu marca personal. Cada una tiene una plantilla, la C, la A, la M, entonces creo que el llevarlo a un modo práctico es relevante. Bueno, y otra cosa también fue que este libro yo lo publiqué en inglés este año. Me invitaron a hacer una presentación a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y dije, bueno, no puedo ir con el libro en español, entonces decidí también publicarlo en inglés. El título es 100% Future Ready. También lo presenté en Harvard este año en abril en el Latam Business Conference. Entonces ha sido muy bonito hablar de esto, ya no solamente en el mundo hispano, sino que también a un nivel más global. Y espero que este mensaje trascienda, entender que hoy día las nuevas reglas del desarrollo de carrera no es quedarse esperando a que tu empresa o tu jefe te diga el próximo paso, sino que al contrario, tú tienes que hacerte cargo y tú tienes que ser consciente de tu futuro. Exacto, exacto. En cuanto a visibilidad personal, ¿cómo construís tu marca como líder de pensamiento sin perder autenticidad ni saturar tu propuesta? Bueno, a ver, creo que algo que me jugó a favor es que yo siempre he sido muy activa compartiendo en redes sociales. Yo tengo un LinkedIn, tengo un Instagram también profesional. Y en general se me da de manera muy natural de ir compartiendo pensamientos, reflexiones, actividades, aprendizajes que yo había tenido. Tengo una comunidad de más de 70.000 personas en redes sociales también, así que incluía tú, Mónica, que también me hablábamos al principio que me conociste de esa manera, así que espero que nos conozcamos luego en persona. Me Entonces creo que encantaría. conectarse no desde el mostrarse, sino que desde qué mensaje tengo para compartir que le podría ayudar a otros, esa es la clave que hay que contestar. Y creo que las mujeres particularmente somos muy tímidas y pudorosas en mostrarnos y creo que eso es un gran problema. Si nosotros realmente queremos avanzar en temas de equidad de género, no nos quedemos sentadas esperando. Creo que ese cambio tiene que partir por nosotros. Y una de las primeras decisiones que tenemos que hacer es yo decidir también compartir mi visión y cómo también yo compartir mis aprendizajes con otros sin vergüenza y sin pudor. Tal cual,
Tal cual. Denise, ¿qué le dirías a una mujer que quiere emprender y no se anima? Eh, atrévanse, pero háganlo de una manera planificada, ¿ya? Creo que esto no hay que hacerlo como un salto al vacío. Yo les comentaba al principio, este plan, yo lo armé el año 2018. Armé mi empresa recién el año 2023, ya pasaron varios años. Y hubo pasos intermedios, ¿verdad? Donde cuando yo empecé a hacer clases por primera vez, yo recibí un ingreso distinto a mi ingreso corporativo. Y creo que eso también es algo que es importante poder tener, diversificar la fuente de ingresos. A mí eso es algo que me resultó mucho, el poder no tener todos los huevos en una misma canasta, ya diversificar el riesgo. Entonces, creo que eso es uno de los consejos que se puede hacer. Entonces, no es que yo vaya a renunciar a un cargo y me voy a lanzar con mi emprendimiento desde cero. Yo eso no lo haría porque obviamente hay responsabilidad. Yo tengo muchas responsabilidades en mi casa también. No puedo, no tenía el espacio de dejar de aportar mensualmente. Entonces creo que hay que hacerlo de manera planificada. Ojalá partir chiquitito. Ojalá poder diversificar esta fuente de ingreso. Tener ahorros también a la mano para poder hacer ese salto y hablar con muchos emprendedores. Eso lo que más me sirvió. Fundamental. ¿Y cómo te ves en el futuro, Denise? Uf, mira, yo siempre soy buena para planificar. Ahora en este periodo más reciente me planifico en general a un año. Cada vez que parte un año me pongo distintas metas. Te puedo compartir las metas de este año porque todavía no he definido las del Sí, próximo año, pero perfecto. este año mis tres metas eran, primero, desarrollar un programa B2C. Como yo trabajo principalmente para empresas B2B, dije, creo que llegó la hora de yo ofrecer algo, un programa abierto que cualquier persona tenga acceso a conocer mi metodología y poder ayudarlo. Entonces, eso lo logré, ya más de 120 personas este año se inscribieron en mis programas, así que espero hacerlo próximamente en esta versión digital. Segundo objetivo, llegar al mercado mexicano. De hecho, este domingo me voy a México, así que estoy participando en varios eventos también del mercado mexicano. Me parece un mercado súper interesante, mucho por hacer también en sentido de aportar empresa, desarrollo profesional y temas de liderazgo femenino. Y mi tercer desafío también era participar en un directorio, y eso también se concretó en marzo de este año. Estoy como directora en una empresa de tecnología que se llama Appiux Tech, así que mis tres objetivos este año, podría decir bien. Todavía no he pensado lo del próximo año, probablemente trabajar con más profundidad en un par de mercados, México, Colombia, aparte de Chile, y seguir trabajando en programas de alto valor, siguiendo tu pregunta, ¿no? Más allá de las charlas, que lo hago mucho, a mí me interesa aportar valor y cómo poder hacer una medición y lograr cambios reales dentro de las organizaciones y dentro de las personas. Divino, me encanta. ¿Querés dar tus redes, Denise? Bueno, en LinkedIn me siguen por mi nombre, Denise Goldfarb, lo van a encontrar. Y Denise-Goldfarb en Instagram también es mi canal de Instagram. Y tengo también un canal YouTube ahí con shorts y con videos también donde van a poder ver distintas entrevistas y podcasts. Muy bien. Entonces, para despedirte, vamos a decirte, Denise, tu trayectoria demuestra que liderar hacia el futuro no es cuestión de tecnología, sino de humanidad. Has tejido puentes entre lo corporativo y lo humano, entre la estrategia y el alma, y has mostrado que la transformación real comienza cuando las personas recuperan su voz, su propósito y su brillo. Que tu obra siga marcando camino, que tu palabra inspire acción y que The People Future continúe siendo el faro para organizaciones y líderes que quieren no solo competir, sino trascender. Muchísimas gracias, Denise, por este tiempo que te has dedicado a nosotras. Desde Uruguay, en nombre de todas las emprendedoras, te agradecemos. Has aportado mucho valor y, bueno, mucha presencia y sabemos lo referente que sos en todo esto. Bueno, muchas gracias, Mónica. Así que un abrazo, espero estar pronto por Uruguay también. Chao. Las invito a suscribirse al canal, darle like y activar las notificaciones para enterarse de la próxima entrevista.